Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El conocimiento parcial acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo nos puede traer un daño de carácter espiritual. Recordemos el caso de Pedro cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní. Dice la Biblia, le seguía de lejos. O sea que la distancia es lo que nos puede perjudicar en algún momento dado acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es importante que nosotros afirmemos nuestra fe al conocer quién es Jesús. Por eso en un momento dado el Señor Jesucristo se le reveló a los discípulos en el monte de la transfiguración. Había un propósito muy interesante. Dice la Biblia en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vemos acá el deseo de Cristo de darse a conocer a los discípulos, no como lo habían conocido durante algún tiempo atrás, sino de una manera diferente. Jesús quiere que tú y yo le conozcamos realmente quién es. En primer lugar, para ratificar la unión de las dos naturalezas que había en Cristo. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Recordemos el momento cuando el ángel le anuncia a la Virgen María que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. O sea que había una naturaleza divina en ese cuerpo del Señor Jesucristo y por supuesto la naturaleza humana. Habían conocido a Cristo, estos discípulos, a Jesús con una apariencia humana, pero no sabían lo que había dentro de él. Por eso en el monte de la transfiguración comenzamos a ver aquí algunos detalles interesantes. Dice, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, la divinidad que había en Cristo se reveló ante ellos para ratificar realmente lo que había acontecido en secreto cuando el Espíritu Santo vino sobre el vientre de la Virgen María y luego se manifiesta a través de esos 33 años y medio con gloria y poder. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba realmente en él. Por eso su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también Jesús se transfigura, se le revela en su divinidad para solidificar la fe de sus discípulos en lo eterno. Que no solamente vieran lo temporal, sino que vieran en Cristo que Él es Dios y Él es eterno. Y si es Dios, Él tiene todas las facultades y las capacidades para responder a nuestras necesidades. Se transfiguró también para darles la convicción, una convicción que sea inalterable en el corazón de ellos, para que ninguna prueba, ninguna dificultad ni viento de doctrina pudiese arrebatar esa convicción, porque ellos habían sido testigos de esa transfiguración. Pero de igual manera, para que ellos les sirvieran con seguridad de victoria, porque ellos iban a predicar, iban a orar por los enfermos en el nombre de Jesús, para que ellos tuvieran certeza de que al actuar en fe en lo que ellos habían conocido, no los apartase ni los desanimase en los momentos cuando el enemigo atacase en sus vidas. Pero también vemos aquí la importancia de la revelación de Jesús es para que cumplamos nuestro servicio cristiano. Jesús sabía que estos apóstoles iban a ser elementos claves. Dios también te ve a ti como un elemento clave y Dios mira el servicio que tú vas a prestar. Pero para que seamos eficientes en el desarrollo de ese servicio, es importante que tengamos una revelación personal de Cristo en nuestro corazón. Nadie puede hablar de lo que realmente no ha experimentado. Podemos nosotros decir que conocemos a Cristo porque Él vino a nuestro corazón, nos ha perdonado, vive en nosotros. El Espíritu Santo reside en el corazón. Hemos visto maravilla y por eso podemos ser testigos de la misericordia, de cómo Dios nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha liberado.
Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, podemos servir. Y esto viene a abonar para que nosotros realmente podamos gozar de una satisfacción personal. Por eso Jesús se reveló. Y miren, cuando los discípulos estaban viendo todo esto, por supuesto, en su forma humana, ellos respondieron y dijeron: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando Cristo se revela a nuestra vida, no es para que tengamos una vida egoísta, sino también es para que nos podamos someter al señorío de Jesús. Cuando ellos tuvieron esa revelación, dice la palabra de Dios que ellos se postraron. Qué interesante. Dios quiere que nosotros podamos tomar una actitud de sometimiento y para que le seamos obedientes también y para que cumplamos con la gran comisión. Al conocer la grandeza de Cristo, entonces nos va a empujar esa revelación a someternos al Señor. Y dice la Biblia en el versículo 5, y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Dios quiere que nosotros entendamos que estamos diseñados para someternos bajo su cobertura. Y esto nos va a traer grandes experiencias interesantes. El apóstol Pablo, en un momento, llegó a tener una convicción acerca de ese Cristo vivo. Por eso dijo: yo sé a quién he creído. El apóstol Pedro, que estuvo en este momento de la transfiguración, en su segunda epístola, él habla acerca de cómo lo marcó durante toda su vida. En el versículo 16 del capítulo 1 de la segunda epístola, dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. Pedro, cuando escribe esta epístola, era ya un anciano, pero lo dejó marcado. ¿Para qué? Para que las pruebas, las dificultades no lo hicieran retroceder, sino que él tuviese la convicción que Jesús es Dios. Lo mismo sucedió con el apóstol Juan. Por eso que en la primera epístola de Juan, el capítulo 1, versículo 1, él comienza esta epístola diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué convicción! Porque tuvieron una revelación. Qué lindo es que tú y yo podamos en este día poderle decir a Dios: Señor, revélate a mi alma. Probablemente tú tienes un concepto acerca de Cristo completamente equivocado. Te han dicho que es un profeta, que te han dicho que es un iluminado. No. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Y hoy en día tú le puedes pedir perdón a Dios por tus pecados y decirle: Señor, revélate mi vida, revélate como el Dios todopoderoso, para que yo no desmaye en el tránsito de esta vida. Di conmigo esta oración de fe, ahí donde tú te encuentras. Padre eterno que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor, por haber dudado de ti. Me arrepiento, Señor, por haberte ofendido con todos mis pecados. Pero este día retorno a tu presencia. Creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
porque sé que resucitaste para darme la justificación. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Hoy en día todos estamos observando que Jesús viene pronto por causa de las señales que Él mismo nos dejó acerca de su venida. Sin embargo, todavía persistimos en enfocarnos en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. El Señor Jesucristo había hablado a los discípulos acerca de lo que iba a acontecer, hablándole de aspectos proféticos sobre la nación de Israel. Pero hubo un momento que los propios discípulos no le pusieron mucha atención a la parte espiritual y se enfocaron más que todo a la parte material. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, y dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El enfoque de los discípulos en ese momento era lo material. Esto pasó también en la vida del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hubo un momento en que él, a través de la gloria que llegó a obtener desde el punto de vista político, militar, aún de la infraestructura de toda la ciudad, él se llenó de vanagloria. Pero hubo un momento en que, por haber sustituido o por no haberle dado la gloria a Dios y aceptar la vanagloria, le fue quitada la razón. Y por 7 años estuvo enajenado de su mente. La Biblia dice que estuvo en los pastizales con el ganado. Parecía una persona que estuviera completamente fuera de cordura. Hoy en día, una persona como ella estuviera encerrada en un manicomio. 7 años después, que terminó esa disciplina, Dios le restauró su lógica, su razón, su mente, y luego volvió al reinado. Quiero decirle una cosa: nunca debemos nosotros de reemplazar la vanagloria por la gloria de Dios. Vemos que la falta de discernimiento sobre el destino de las cosas materiales, en las cuales nosotros estamos más enfocados, los discípulos se enfocaron más en lo material y le dijeron a Jesús: mira el templo. O sea, les estaba ellos queriendo que Jesús admirase, aunque Jesús había estado muchas veces en el templo, pero ellos habían enfocado en las cosas, digamos, de la infraestructura, la hermosura de la arquitectura, la ingeniería, todo eso. Pero ellos no se estaban dando cuenta que eso iba a ser destruido. ¿Qué pasa hoy en día? La gente, a pesar de los problemas que tenemos, problemas a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel nacional e internacional, Cristo está a las puertas, pero todavía seguimos con el enfoque en los edificios, en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que la casa sería dejada desierta o destruida. Ellos no entendieron lo que Jesús le había dicho momentos antes. Y esto sucede porque no nos gustan los mensajes de juicio sobre la prosperidad material. Hoy en día, ¿qué es lo que busca la gente? Prosperidad material. Pero no le gusta oír que eso será destruido. Y déjeme decirle una cosa: la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos será destruido. Dice que los elementos ardiendo serán fundidos. Así que la casa que usted ama tanto, el vehículo que ama tanto, las ciudades tan bonitas que vemos ahora, realmente un día van a ser destruidas. Es más, aún la misma ciencia está declarando que todos los fenómenos a nivel cosmofísico están apuntando a una destrucción de todo lo que nosotros podemos alcanzar a ver en el universo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque hay un enfoque en lo material y no en lo espiritual. Y todo está condenado. Ahora, por la falta de reflexión a lo que escuchamos, como sucedió en los discípulos. Escuchamos, pero no realmente le ponemos atención. Y por no entender
cuando las cosas pierden, por ejemplo, su propósito, serán destruidas como una medida disciplinaria. El templo había perdido ya su objetivo, porque el propósito era adorar y alabar a Dios y que sirviera de una casa de reunión para ser enseñado el pueblo por la palabra de Dios, pero aquello ya no funcionaba como tal. Por eso Jesús dijo, y no quedará piedra sobre piedra, todo sería derribado. Quiero decirles algo, no exponga las cosas que Dios le ha dado a usted que sean destruidas. Dios le ha dado una empresa, cuídela. Dios le ha dado una familia, cuídela. Dios le ha dado una casa, sí. Pero cuando pierde su propósito por el cual Dios se lo entregó, entonces eso lo puede llegar a perder. Lo puede llegar a perder no necesariamente por un terremoto, pero lo puede llegar a perder en un momento dado que usted tenga que vender su casa por otros propósitos. Usted puede llegar a perder por una enfermedad que tuvo que pagar la hospitalización, no tenía de dónde sacar dinero y tuvo que perder sus propiedades. ¿Por qué? Por perder el objetivo por lo cual Dios le entregó aquello. El enfoque materialista y no espiritual de lo que vemos es lo que nos está perjudicando. Por eso no tenemos discernimiento, porque tenemos un enfoque más lógico, materialista, que espiritual. ¿Por qué? Por creer indirectamente que lo material nunca será destruido. Déjeme decirle que sí va a ser destruido. La Biblia nos dice claramente que será destruido por fuego. Como en el pasado fue destruida por agua la tierra, hoy será destruida por fuego. Esto mismo lo está diciendo los científicos. Note bien lo que vemos ahora, que lo que se le ha llamado el cambio climático, prácticamente la otra parte de científicos en el mundo que no apoyan tal teoría del cambio climático, lo que ellos dicen es, el problema es el sol, que el sol se está calentando aún más. Y la Biblia nos habla que el sol se calentará 7 veces. Entonces estamos hablando que el aumento de la temperatura hoy en día no es tanto por el cambio climático, sino porque hay un ciclo diferente en el sol. Ahora, si usted cree que no va a ser destruido, pues la Biblia lo habla. Así que por no comprender que lo espiritual gobierna lo material, cuando se pierde el objetivo espiritual de algo, se pierde las cosas que Dios nos ha entregado. Dios le entregó, le dio la oportunidad de un templo, pero le está diciendo que va a ser destruido. La destrucción, cuando se pierde el propósito de las cosas, es inminente. La destrucción del templo físico en Jerusalén se destruyó en el año 70 por cuanto perdieron el propósito por el cual había sido edificado. Pero además, la destrucción de lo temporal para establecer lo eterno. Porque el templo solamente significaba una figura del templo que hoy es, en este caso, el corazón del creyente. Quiero que sepa esto, que cuando nosotros perdemos nuestro propósito de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu, entonces va a ser destruido también. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que ha sido dedicado y consagrado a Dios, no podemos profanarlo. La destrucción por el mal enfoque de lo religioso y lo material da lugar pues a lo espiritual. La destrucción por la perversión de lo material, por el fetichismo hoy en día. ¿Cuántos no han hecho, por ejemplo, de las cosas materiales un fetichismo? Aunque no lo consideran así, pero es parte de su religiosidad. Por eso que algunos dicen, mi dinero es mi Dios. Es un fetichismo, porque Dios es Dios y no podemos mirar las cosas materiales que tienen espíritu, que tienen capacidad para gobernar la vida de las personas. Y muchos se han convertido en fetichistas y eso está destinado a ser destruido. La destrucción de lo que por lo cual nosotros nos gloriamos, por la gloria de Dios, está condenado. Nosotros tenemos que gloriarnos en Dios, no gloriarnos en las cosas materiales. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Recuerde esto. ¿Por qué? Porque le dieron la gloria, pusieron en primer lugar lo material y el hedonismo y no a Dios. Por lo tanto, no nos gloriemos en las cosas materiales, sino en Dios. Que el materialismo no nos gobierne, sino que nos debe de gobernar es el amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org. Verdades que dan vida,
con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Una de las grandes bondades que Dios ha dejado al ser humano es la conciencia. Es decir, es la ley moral que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, muchas personas no quieren escuchar esa voz de Dios dentro de su ser, que le dice por dónde tiene que caminar y por dónde no. Y algunos lo hacen de una manera muy sutil, es a través de obedecer a medias la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tocó este tema en Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24, y dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». La mala intención de la obediencia a medias sencillamente se expresa a través de tratar de callar esa voz interior que nos dice por dónde tenemos que caminar. Los fariseos eran personas que ellos diezmaban muy rigurosamente, lo cumplían al pie de la letra. Por supuesto, es una enseñanza bíblica que de todos los ingresos que nosotros recibimos debemos de dar el 10% a Dios y su obra, por causa de que estamos reconociendo que todo lo recibimos de Dios y no estamos confiando en el materialismo, sino en el que provee todas las cosas. Es decir, este es un paso importante de fe y de reconocimiento a Dios como el proveedor. Ahora bien, ellos lo practicaban. Sin embargo, no solamente la Biblia nos habla de la obediencia a los diezmos, pero habla de otras cosas también pero muy importantes, como el Señor Jesucristo lo menciona, como la justicia, la misericordia y la fe. Esas cosas los fariseos no les gustaba practicarlas. Pregunto, ¿será esto para usted y para mí también un espejo que me está diciendo por qué no obedezco a aquellas cosas que de alguna manera tengo algún tipo de resistencia por A o B razones? La enseñanza bíblica es completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. La voluntad de Dios no se puede obedecer a medias, tiene que ser completo. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. Lo que Jesús dijo, hay que servir a Dios y amar a Dios en forma total, íntegra, en forma completa. El adormecer la conciencia con obedecer en parte, muchas veces esto ocurre por negarse a hacer lo que nos cuesta o lo que no quiero hacer. Esa cosa que no queremos hacer porque sabemos que va en contra de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, y nos duele muchas veces, no queremos actuar en base a lo que dice la Biblia por orgullo o por otra clase de razón. Pero también para fabricar una falsa paz interna, algunos obedecen a medias. ¿Y esto por qué? Porque si obedecemos en parte, como puede ser el asistir a la iglesia, la Biblia nos manda que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Y es importante hacerlo. Y es importante leer la Biblia, es importante orar. Sin embargo, hay algunas cosas que están pendientes. O sea, la obediencia en parte no justifica la desobediencia de aquellas cosas que Dios nos está pidiendo que actuemos en él. Por ejemplo, si Dios nos manda a perdonar, hay que perdonar, aunque nos cueste perdonar, pero tenemos que hacerlo. Pero el asistir a la iglesia, el dar los diezmos, el estar sirviendo en alguna área, en el ministerio, no justifica y no hace que las cosas que están pendientes hayan caducado o que estén borradas. Son situaciones que están pendientes. La negativa a obedecer los más relevantes en nuestra vida cristiana, como Jesús lo menciona acá, la justicia. ¿Qué es la justicia? Es hacer lo correcto, hacer lo que es justo delante de Dios, caminar rectamente, pensar rectamente, actuar éticamente. ¿El qué significa el hacer misericordia? Básicamente es amar aún a las personas que son difíciles de amar. El poder perdonar, hacer misericordia, significa
el poder darle a alguien lo que no se merece. Quizás estamos nosotros tratando de acallar nuestra conciencia con cosas pequeñas que hacemos durante la vida cristiana, y eso aparentemente nos está trayendo una paz interior. Pero eso realmente no es así. Dios desea que sigamos haciendo lo correcto, pero hay cosas que están pendientes, y eso no podemos negarlo, porque nuestra conciencia, aunque se esté adormeciendo, pero no hay paz, no hay gozo, no hay libertad. No podemos engañarnos a nosotros mismos, y la fe nos habla de poder realmente actuar en base a lo que Dios nos pide. Por eso el Señor le dice aquí a los fariseos: guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo que Jesús está tratando de decirnos es que hay cosas que son mucho más relevantes e importantes, que las dejamos a un lado y nos conformamos con obedecer en aquellas pequeñas cosas. La integridad en la obediencia es fundamental. Dijo Jesús: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De ahí que entonces esto implica aceptar todo el consejo de la palabra de Dios. Implica obedecer toda la voluntad de Dios. Implica no acomodar a nuestra conveniencia la doctrina de la palabra de Dios, porque eso me conviene o no me conviene. Nosotros tenemos que aceptar lo que dice el Señor en su palabra. Aquella oración que Jesús hizo en el Getsemaní es la que todos debemos de hacer. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La importancia de una conciencia esclarecida es para que nosotros tengamos, en primer lugar, comunión con Dios. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Que no tratemos de proyectar algo que no somos delante de los demás. Es importante la conciencia esclarecida para tener verdadera paz. Nuestro cuerpo identifica cuando hay paz y libertad. De ahí que entonces, cuando no es así, se proyecta ese problema espiritual en el cuerpo. De ahí que se conocen las famosas enfermedades psicosomáticas. No se pueden fingir la paz y el gozo. Por eso es importante obedecer 100%, porque nuestra alma, nuestra vida, todo nuestro ser demanda esa libertad. La importancia de permitir el redarguir del Espíritu Santo a través de su palabra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si el Espíritu Santo nos está convenciendo de algo que está adentro, es decir, de ese camello que yo no quiero reconocer y que solamente me he interesado en el mosquito, pero no en el camello que me está estorbando mi corazón, no hagamos caso a esa automanipulación, sino al redarguir del Espíritu que me dice: hijo, te falta esto, haz esto y vas a tener libertad. No vayamos en contra de la obra gloriosa del Espíritu Santo en ese redarguir. Por eso, el consejo en esta hora es: no tratemos de engañarnos a nosotros mismos, obedeciendo en parte y dejando otras cosas que son fundamentales delante de los ojos de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y renunciemos a querer engañarnos, porque Dios ha venido para darnos libertad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios les bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.